Entonces, aquí está. Voy así muy rápido a leer lo que dice el libro. Dice, en esta sección inicia el estudio de funciones con valor vectorial de una variable vectorial, es decir, funciones que tienen la forma, y luego ahí me dice el W es igual a f de v, donde la variable independiente v y la dependiente w son vectores. Se enfoca la atención en una clase especial de funciones vectoriales conocidas como transformaciones lineales. Estas funciones tienen muchas aplicaciones importantes de física, ingeniería, ciencias sociales y diversas ramas de las matemáticas. Si v y w son espacios vectoriales y f es una función que asocia un vector único en w con cada vector v, se dice que f aplica o mapea a v en w. Ajá. Es la nomenclatura. Entonces aquí esta nomenclatura del libro nada me está diciendo, el libro usa f, entonces me está diciendo que yo tengo una función f, la cual está en un espacio v. Él no me está diciendo las características, nada, me está diciendo que está en un espacio v, y al pasar por la función o por la transformación, la transforma a un espacio w. Entonces, a ver si con esto queda más claro. Entonces estamos en un espacio y pasamos a otro. Aquí estábamos en el espacio, puede ser de real a real, o puede ser de R2 a R2, de R2 a R3, o de R3 a R2, o vamos a ver otras combinaciones más adelante, pero eso es lo que me dice esta nomenclatura del libro. Y luego me da el ejemplo que ya les puse por ahí. Sin embargo, me dice que como nosotros estamos estudiando álgebra lineal, todo este curso también tiene que ver con álgebra lineal, lo que tenemos que hacer es verificar si una transformación es lineal o no es lineal. Entonces, ¿cómo se hace? Pues otra vez vamos con los benditos axiomas. Entonces, voy a escribir aquí, dice, si f de v, es decir, yo tengo una función que recibe objetos del espacio v y los transforma en objetos del espacio w, y dice es una función del espacio v, pues lo que les acabo de decir, hacia el espacio w. Entonces f es lineal si cumple los siguientes dos axiomas. Entonces, el primer axioma me dice que f de u más v tiene que ser igual a f de u más f de v. Y el segundo axioma me dice que f de k por u tiene que ser igual a k por f de u. Entonces, aquí me dice que es para todos los vectores u y v que pertenecen al espacio v. Y aquí me dice que es para todos los vectores que pertenecen a v y que k pertenece a los reales, o que es un escalar. Entonces, fíjense lo que me está diciendo aquí. Entonces, es parecido a lo que hacíamos ya con los axiomas. Entonces, me dice que es para todos los vectores u y v. Entonces, vuelvo a lo mismo. No lo podemos hacer con números. Si lo hacemos con números, solamente estamos comprobando que es para ese caso específico. Hay que hacerlo con letras. Entonces, tengo que proponer una u, tengo que proponer una v, lo sumo y le aplico la transformación. Esto tiene que ser igual a hacer la transformación de u, hacer la transformación de v y después sumarlos. Entonces aquí sumo y después transformo. Y acá primero transformo y hasta el último sumo. Y acá igual. Primero multiplico k por u
y transformo. Y acá primero transformo y después multiplico por k. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones o axiomas, entonces quiere decir que la transformación que nosotros estamos trabajando, pues sí es una transformación lineal. Entonces vamos a empezar con los ejemplos. Entonces déjenme nada más que enfoque. Okay. Entonces aquí tengo ejemplos. Ahí está. Entonces me dice, determine cuáles de las siguientes transformaciones son lineales y cuáles no son lineales. Ok. Y me da inciso A. F de x, y es igual a 2x, y. Entonces, ahí está de nuevo. Vamos a leer esto, o cómo quedaría en nomenclatura de la que ya estamos viendo. Es una función la cual recibe este espacio, está en dos dimensiones, y lo transforma a otro espacio que también está en dos dimensiones. Digo, aquí ya tiene un 2 extra, pero esto es un vector también, porque esta es una componente y esta es otra componente. Entonces vamos a ver cómo podemos verificar los axiomas en este. Entonces, tengo que proponer un U y un V. Este U y este V, aquí me dice, pertenecen al espacio V, es decir, al que se recibe, al primero. Entonces, estos tienen que estar en dos dimensiones. Entonces, para no hacerme bolas, le voy a poner aquí x1, y1, y a este le voy a poner x2, y2. Quiere decir, está en el espacio de R2, entonces son vectores de dos dimensiones, y el hecho de ponerle subíndices quiere decir que este número es diferente a este, y este es diferente a este, y este es diferente a este. No tienen nada que ver entre sí estos vectores. Entonces, voy a ver si cumplen el primer axioma. El primer axioma me dice que f de u más v debe ser igual a f de u más f de v. Entonces primero hago la suma de u más v. Entonces tengo que u más v es igual a x1, y1 más x2, y2. La suma de vectores es componente a componente. Entonces aquí me queda x1 más x2, y1 más y2. Entonces ya tengo la suma. Esto apenas es la suma. Ahora me falta la transformación. Entonces, ¿qué me dice la transformación? La función me dice que yo aquí voy a poner de entrada pues mi dato. Este es mi componente en x y este es mi componente en y. ¿Y qué me dice acá que le hace? Bueno, pues a la componente en x la multiplica por 2. Entonces, mi componente en x la multiplica por 2 y la componente y queda igual. Entonces, 2. ¿Se fijan? Y esto que está aquí lo puedo desarrollar. Entonces me queda 2x1 más 2x2 es mi componente x. Mi componente y es y1 más y2. Esto que está aquí apenas es el lado izquierdo de mi primer axioma. Entonces ahora tengo que hacer el lado derecho. ¿Cómo hago f de u? Pues lo hago igual. Es decir, f de x1, y1. Y como lo voy a transformar, me dice que es 2 veces las x y la y se queda igual. Ahora voy a hacer f de v. F de v es f de x2, y2 y me dice que
hace 2 veces el X y el Y queda igual. Entonces, f de u es este, ya lo tengo aquí, y f de v es este, ya lo tengo aquí. Entonces ahora voy a sumar f de u, ahí está, f de u más f de v. Entonces 2x1, y1 más 2x2, y2, lo sumo y me queda componente x con componente x es 2x1 más 2x2, y1 más y2. Y comparo. Ahora sí, tienen que ser iguales. F de u más v. Aquí está f de u más v. F de u más f de v. F de u más f de v. Y como son iguales, significa que el primer axioma sí se cumple. Vamos con el segundo. Déjenme ver si cabe aquí. Es bastante cortito el segundo axioma. Entonces el segundo axioma me dice que f de k por u tiene que ser igual a k por f de u. Entonces, ok. Voy a hacer primero el lado izquierdo. K por x1, y1 es igual a kx1, ky1. Entonces, ahora le hago la transformación. Entonces me queda 2 veces kx1, y1. Entonces, esto que está aquí es el lado izquierdo. Ahora voy por el lado derecho. El lado derecho es f de u. F de u ya lo tenía, es 2x1, y1. Lo voy a multiplicar por k. Entonces, k por 2x1, y1 es 2kx1, y1. ¿Son iguales? Sí. Todo significa que este segundo y se cumple y por lo tanto esta que está aquí sí es una transformación lineal. Entonces esta es la conclusión y este desarrollo que está aquí es como ustedes me argumentan cómo llegaron a esa conclusión. Entonces voy a subir este video y ahorita continuamos.